La tableta brillaba sobre la isla de la cocina a las 2:15 de la madrugada. Esa pálida luz azul cambió todo lo que creía saber sobre mi vida, mi matrimonio y la mujer que dormía en el piso de arriba, a quien había amado durante 11 años. Acababa de llegar a casa tras revisar una de nuestras instalaciones de seguridad en un almacén cerca de los muelles del puerto de Valencia. El tipo de trabajo nocturno que conlleva ser dueño de una empresa de seguridad privada en una ciudad portuaria. La casa estaba en silencio, a excepción del zumbido del aire acondicionado luchando contra la bochornosa noche mediterránea. Elena se había marchado temprano a lo que ella llamó una cena de networking para su agencia de relaciones públicas. Al parecer, había vuelto lo suficientemente ebria como para dejar su tableta allí mismo, sobre el mármol frío de la encimera, con la pantalla desbloqueada y las notificaciones brotando como pequeñas granadas digitales esperando a detonar mi existencia entera. El mensaje que me llamó la atención era de un contacto guardado simplemente como RC, y decía, él no sospecha nada, cariño. Estuviste increíble esta noche. El dinero ya está en la cuenta. Me quedé allí de pie, en mi propia cocina, la misma donde Elena y yo habíamos compartido miles de desayunos, donde habíamos planeado nuestro futuro juntos, donde apenas el mes pasado me había dicho que quería que intentáramos tener un bebé. Leí esas palabras una y otra vez hasta que dejaron de parecer letras y empezaron a parecer metralla incrustada en mi pecho. Mi pulso debería haberse acelerado. Mis manos deberían haber temblado. Mi visión debería haberse nublado por la rabia, el dolor o una mezcla explosiva de ambos. Pero, en su lugar, algo más se activó. Algo que había desarrollado durante 6 años en el mando de operaciones especiales y en innumerables misiones en lugares cuyos nombres siguen siendo clasificados y cuyos recuerdos todavía me despiertan a las 3 de la mañana a veces. Me quedé frío y calmado, de la misma forma en que uno se pone cuando empiezan los disparos y el pánico significa la muerte. Cuando la emoción se convierte en un lujo que no puedes permitirte. Fotografié la pantalla con mi teléfono, asegurándome de capturar la marca de tiempo y la información del remitente con total claridad. Luego, accedí al hilo de mensajes con ese misterioso RC y encontré 3 meses de conversaciones que se leían como un manual de instrucciones detallado para destruir un matrimonio y el alma de un hombre simultáneamente. Los apodos cariñosos me revolvieron el estómago. Los detalles íntimos me dieron ganas de estampar el puño contra el costoso azulejo italiano. Pero lo que realmente captó mi atención, lo que me hizo detenerme y leer con más cuidado en lugar de subir furioso a las escaleras para enfrentarla, fueron las repetidas referencias al dinero, a las transferencias, a que el arreglo funcionaba a la perfección y a que él nunca se enteraría. Esto no era solo una aventura, no era solo mi esposa buscando emoción con otro hombre porque yo viajaba demasiado o trabajaba hasta tarde o cualquier otra excusa que ella hubiera manufacturado. Esto era algo más. Algo con signos de euro. Algo que olía a una estafa a gran escala. Hice una copia de seguridad de todo en mi almacenamiento en la nube encriptado, el mismo sistema de grado militar que utilizaba para los datos sensibles de mis clientes en Seguridad Torres. Luego, limpié mis huellas de la tableta con el dobladillo de mi camisa y la coloqué exactamente donde la había encontrado, con el mismo ángulo, posicionada con la precisión de alguien entrenado para notar cuando las cosas están fuera de lugar. Subí las escaleras con pies silenciosos, años de movimiento táctico habían convertido el sigilo en una segunda naturaleza. Me metí en la cama junto a mi esposa. Ella murmuró algo entre sueños y se giró hacia mí, buscando mi pecho con esa mano familiar que antes me hacía sentir amado y que ahora me hacía sentir como si estuviera acostado junto a una extraña que llevaba la cara de alguien a quien solía conocer. Me quedé mirando el techo hasta que el amanecer empezó a teñir de gris las ventanas. No dormí nada. Pero no porque estuviera alterado. Estaba planeando. Estaba analizando escenarios. Estaba haciendo una evaluación de amenazas sobre mi propio matrimonio. La mujer que había prometido amarme hasta la muerte estaba ahora clasificada en mi mente como un actor hostil que había vulnerado mi perímetro. La mujer que yo había amado, con la que había construido una vida y en la que había confiado ciegamente, ya no existía, si es que alguna vez lo hizo. Lo que yacía a mi lado era otra cosa, y esa cosa había cometido un error muy grave al subestimar el tipo de hombre con el que se había casado. Los siguientes 3 días fueron un ejercicio de demolición emocional controlada, y la estructura que estaba siendo demolida eran los últimos restos de mi fe en mi matrimonio. Sonreía a Elena durante el desayuno cada mañana, le preguntaba por su día con un interés que sonaba genuino, comentaba el clima y las noticias y todos esos detalles triviales de la vida doméstica que las parejas comparten sin pensar. Incluso le llevé flores el segundo día, porque eso era lo que el viejo Javier habría hecho. El Javier que no sabía que su esposa lo estaba traicionando de formas que iban mucho más allá de una simple infidelidad.
Ella las aceptó con un beso en mi mejilla y un «eres tan dulce, cielo», que me supo a ácido de batería y promesas rotas. Mientras tanto, durante las horas en que ella estaba en el trabajo, en la ducha o durmiendo tras otra noche de eventos de networking que ahora entendía eran citas con su amante, yo realizaba un reconocimiento exhaustivo de mi propia vida. Instalé un registrador de teclas en su portátil durante una ventana de 20 minutos mientras ella salía a correr. El software era invisible e indetectable, y me enviaba cada contraseña, cada mensaje y cada búsqueda que ella realizaba. Desmenucé nuestros registros financieros con la precisión metódica de un auditor forense, comparando estados de cuenta, rastreando transferencias y construyendo una hoja de cálculo de discrepancias que crecía y se volvía más condenatoria con cada hora que pasaba. Lo que encontré fue peor de lo que esperaba, y mis expectativas en ese punto ya eran catastróficamente sombrías. Elena había estado desviando dinero de nuestras cuentas conjuntas durante meses. No eran cantidades enormes al principio, unos pocos cientos aquí, 1000 allá. El tipo de retiros que podrían pasar desapercibidos en un hogar donde ambos cónyuges tienen carreras exigentes y confían plenamente el uno en el otro. Pero los números habían ido creciendo de forma constante, y ella se había vuelto más creativa con sus explicaciones. Registraba los retiros como honorarios de consultoría y gastos de desarrollo profesional, desviándolos a través de empresas de las que yo nunca había oído hablar. Sociedades pantalla con nombres genéricos como Grupo Asesor Levante y Soluciones Cumbre SL, que existían solo como entradas en una base de datos. Traje a Diego, mi especialista en sistemas en seguridad Torres, un antiguo analista de inteligencia del ejército que me había ayudado a levantar la empresa desde cero y que podía encontrar un rastro de papel incluso en una hoguera si le daba suficiente tiempo y café. Le bastó un vistazo a los datos financieros que yo había recopilado para soltar un silbido bajo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre lo mal que se iba a poner la situación. 3 días después, había rastreado el dinero a través de 4 capas de distracción corporativa hasta una cuenta en un paraíso fiscal. El tipo de arquitectura financiera diseñada específicamente para ocultar activos de exactamente el tipo de escrutinio que yo estaba aplicando ahora. La cuenta estaba conectada a un holding que, después de que Diego pelara 2 capas más de ofuscación corporativa, conducía a un hombre llamado Ricardo Casal. Conocía el nombre de inmediato, de la misma forma en que cualquiera en Valencia que prestara atención a la escena social conocía a Ricardo Casal. Era una figura fija en la industria de la vida nocturna, dueño de una cadena de discotecas y bares que atraían a la gente guapa y a su dinero con igual entusiasmo. Su establecimiento insignia era un lugar llamado Marea Negra, un complejo masivo en la zona del puerto donde el bajo te retumbaba en los huesos, las copas costaban más que el salario por hora de la mayoría de la gente y los reservados VIP eran, según los rumores, el lugar donde se negociaba la mitad de los tratos ilegales de la costa. Ricardo Casal era el tipo de hombre que aparecía en las páginas de Sociedad con un bronceado artificial perfecto y unos dientes tan blancos que parecían fabricados en un laboratorio. Siempre con alguna mujer despampanante del brazo. Siempre con esa expresión de suficiencia que decía que sabía exactamente lo buena que era su vida y cuánto deseaban los demás ser como él. Lo que yo no sabía, hasta que Diego profundizó siguiendo hilos financieros que la mayoría de la gente ni siquiera sabría que existen, era que Ricardo Casal estaba casado. Su esposa era una mujer llamada Lucía Mendieta, una analista financiera senior en uno de los bancos más importantes de la capital. Su matrimonio siempre se había presentado en la prensa como el acuerdo de una pareja de poder perfecta, 2 profesionales exitosos construyendo un imperio juntos. Resultó que el imperio tenía serios problemas estructurales. Y esos problemas tenían nombres como fraude, blanqueo de capitales y conspiración. Las piezas encajaron en mi mente, formando una imagen que era mucho más fea de lo que habría sido una simple aventura. Mucho más fea que si mi esposa simplemente se hubiera enamorado de otro hombre y hubiera sido demasiado cobarde para decírmelo. Elena no solo se acostaba con Ricardo Casal, lo estaba ayudando con algo. Canalizaba dinero hacia él a través de esas empresas pantalla, participando en cualquier esquema que él estuviera ejecutando. Los mensajes que había leído en su tableta cobraron de repente un sentido más siniestro. Mi esposa había convertido nuestro matrimonio en una tapadera para actividades criminales. Y yo había sido el blanco ingenuo, el marido confiado demasiado enfocado en su propio negocio como para notar que sus cuentas bancarias estaban siendo drenadas para financiar cualquier operación que Ricardo Casal estuviera dirigiendo. Necesitaba más información antes de decidir un curso de acción. Y necesitaba distancia de Elena para pensar con claridad, sin el recordatorio constante de su traición contaminando mi juicio. Así que me inscribí en un congreso de seguridad legítimo en Madrid, el tipo de evento de la industria al que normalmente asistiría de todos modos, lo que me dio una coartada y 3 días lejos de la casa que se había convertido en la escena de un crimen en mi mente.
Me despedí de Elena con un beso en la puerta, le dije que la extrañaría, vi su sonrisa, esa hermosa sonrisa mentirosa, y luego conduje hacia el aeropuerto con las manos firmes en el volante y la mente trazando escenarios tácticos. Pero a veces el universo tiene una forma de acelerar tus tiempos, estés listo o no, de poner a la persona exacta en el lugar exacto para cambiarlo todo. Estaba sentado en la sala VIP de Barajas, tomando un whisky y observando los aviones rodar bajo la lluvia gris de la tarde. La sala estaba tranquila, llena de viajeros de negocios como yo, matando el tiempo antes de sus conexiones. El tipo de espacio público anónimo donde cada uno se ocupa de sus asuntos porque todos tienen sus propios problemas en los que pensar. Estaba revisando los documentos financieros que Diego había compilado, buscando patrones que se me hubieran escapado, cuando una mujer se sentó en el sillón de cuero junto al mío. Era impactante de esa manera severa que logran algunas mujeres, donde la belleza y la intensidad se combinan en algo que exige atención sin pedirla. Tenía el cabello oscuro recogido en un estilo profesional tirante. Un maquillaje mínimo que resaltaba unos pómulos afilados y unos ojos oscuros muy observadores. Llevaba un traje de chaqueta gris marengo que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Pidió una copa de vino tinto al camarero, tomó un sorbo medido y luego se giró para mirarme directamente con una expresión que era a partes iguales agotamiento y determinación. Tu mujer se ha estado acostando con mi marido, dijo con el mismo tono de conversación que alguien usaría para comentar el clima o preguntar por los retrasos de los vuelos. Y a menos que esté muy equivocada, lo cual rara vez ocurre cuando se trata de análisis financieros, planean huir juntos con nuestro dinero. Con el de ambos, el tuyo y el mío. Debería haberme sorprendido. Debería haber exigido saber quién era ella y cómo sabía quién era yo y que le daba derecho a acercarse a mí con una afirmación tan escandalosa. Pero había pasado la última semana viviendo en una realidad donde nada era lo que parecía, donde la mujer que amaba era en realidad una extraña y mi matrimonio era en realidad un fraude. Así que una desconocida hermosa apareciera con información sobre mi situación parecía casi normal en comparación. Eres Lucía Mendieta, dije, porque la investigación de Diego había incluido fotografías. La esposa de Ricardo Casal, pronto su exesposa, si tengo algo que decir al respecto, tomó otro sorbo de vino, con las manos firmes y los ojos fijos en los míos. También soy analista financiera forense, que es como descubrí lo que mi marido ha estado haciendo con nuestras cuentas y cómo rastreé el dinero que fluía hacia su operación hasta la contabilidad creativa de tu esposa. Tú eres Javier Torres, ex militar de élite, dueño de Seguridad Torres, y hasta hace poco, un hombre que no tenía idea de que su mujer ayudaba a mi marido a blanquear dinero mediante transacciones inmobiliarias falsas. ¿Cómo supiste que estaría aquí? Pregunté, genuinamente curioso por su metodología. Ella casi sonrió, una expresión que cruzó su rostro como un rayo de sol entre las nubes. Analizo patrones para ganarme la vida, señor Torres. El registro de su empresa en el Congreso figura en el programa público. Su estatus de viajero frecuente le da acceso a esta sala específica. Su vuelo desde Valencia aterrizó hace 40 minutos y su conexión no sale hasta dentro de 2 horas. Tomé un riesgo calculado de que estaría aquí, y el cálculo dio sus frutos. Metió la mano en su costoso bolso de cuero y sacó una carpeta de manila que estaba gruesa de documentos. Tengo registros de cada transacción sospechosa de los últimos 18 meses. Sé a dónde fue el dinero. Sé cómo se movió y sé para qué se usó. Mi marido ha estado usando Marea Negra como fachada para el blanqueo de capitales, lavando efectivo para gente muy peligrosa. Y tu mujer lo ha estado ayudando creando tratos inmobiliarios falsos a través de su empresa, venta fantasma de condominios inexistentes, documentos de cierre falsificados, firmas forjadas en contratos que existen solo para que el dinero sucio parezca legítimo. Deslizó la carpeta por la pequeña mesa entre nosotros y la abrí para encontrar una colección de pruebas meticulosamente organizada que hacía que mi propia investigación pareciera de aficionados. Estados de cuenta bancarios con transacciones sospechosas resaltadas y anotadas. Presentaciones corporativas de las empresas pantalla que yo había descubierto, más media docena más que se me habían pasado. Capturas de pantalla de comunicaciones entre Ricardo y Elena que Lucía aparentemente había obtenido mediante métodos que no explicó y que yo no pregunté. Una cronología del desarrollo del esquema que se remontaba casi 2 años atrás, mucho antes de que yo tuviera la menor sospecha de que algo andaba mal. La pregunta, continuó Lucía, con voz baja e intensa, es ¿qué vamos a hacer al respecto? No he venido aquí buscando simpatía o un hombro sobre el que llorar. He venido aquí porque tienes recursos. Necesito contactos en las comunidades de seguridad y de la ley que puedan ser útiles, y porque tenemos un enemigo común, o mejor dicho,
dos enemigos comunes que casualmente comparten cama mientras conspiran para destruir nuestras vidas. Cerré la carpeta y la miré a los ojos, y vi algo allí que reconocí de mi propio reflejo esa mañana. No era dolor, ni despecho, ni la confusión herida de un cónyuge traicionado. Lo que vi fue una determinación fría y calculada, la mirada de alguien que había procesado sus emociones y había salido del otro lado listo para la guerra. ¿Quieres venganza?, dije. Quiero justicia, corrigió ella. Quiero que me devuelvan cada céntimo que me robaron. Quiero que mi marido enfrente las consecuencias por convertir nuestro matrimonio en una empresa criminal. Quiero que tu mujer entienda que ser astuta no es lo mismo que ser inteligente y que eligió a las personas equivocadas para traicionar. Se inclinó hacia adelante ligeramente y hubo acero en su voz ahora. Pero si la venganza resulta ser un subproducto de la justicia, no perderé el sueño por ello. Pensé en Elena en casa, probablemente enviando mensajes a Ricardo en ese mismo momento, riéndose de lo fácil que había sido engañar a su simple marido soldado, contando los días para desaparecer con suficiente dinero para empezar una nueva vida en algún lugar sin tratados de extradición. Pensé en los años que había pasado construyendo mi negocio, las largas horas, los clientes difíciles y la presión constante, mientras mi esposa aparentemente usaba mi éxito como cobertura para su propia empresa criminal. Pensé en el futuro que habíamos planeado juntos, los hijos de los que habíamos hablado, los sueños de jubilación que se habían construido sobre una base de mentiras. Sin emociones, dije finalmente. Esto tiene que ser limpio, metódico, exhaustivo. No podemos dejar que la ira nos haga cometer errores. Lucía asintió y algo parecido al respeto brilló en sus ojos oscuros. De acuerdo. Lo trataremos como una operación de negocios, que es exactamente lo que es. Reunimos inteligencia. Identificamos vulnerabilidades. Ejecutamos una estrategia y no nos detenemos hasta que el objetivo se haya alcanzado. No nos estrechamos la mano para sellar el acuerdo. Eso parecía demasiado formal para dos personas cuyos cónyuges estaban compartiendo momentos íntimos mientras planeaban robarnos hasta el último aliento. Simplemente asentimos el uno al otro, dos profesionales reconociendo un interés mutuo, e intercambiamos información de contacto encriptada que nos permitiría comunicarnos sin dejar rastros que Elena o Ricardo pudieran descubrir. Mi vuelo a Madrid se sintió como si hubiera durado 15 minutos, con mi mente corriendo a través de posibilidades y planeando enfoques mientras el avión me llevaba a través de cielos grises hacia un congreso que ya no me importaba. Seguí la corriente durante los siguientes 2 días, asistiendo a paneles y eventos de networking, fingiendo interés en los últimos desarrollos de seguridad corporativa. Pero cada momento libre lo pasé revisando los documentos de Lucía y añadiéndolos a mi propio archivo de pruebas. Para cuando volé de regreso a Valencia, tenía un plan. Y por la expresión en el rostro de Lucía cuando nos reunimos en un hostal barato a las afueras de la ciudad, lejos de cualquier lugar donde pudiéramos ser reconocidos, ella también había estado trabajando en uno. La habitación del hostal olía a productos de limpieza industriales y sueños rotos, con manchas de agua en el techo y una alfombra que había visto décadas mejores. Pero era privada, anónima y estaba completamente desconectada de nuestras vidas normales. Lucía extendió sus documentos sobre la mesa de madera rayada mientras yo añadía los datos de vigilancia que había reunido. Juntos, ensamblamos la imagen de cuán profunda era esta traición. Marea Negra no es solo una discoteca, explicó Lucía, señalando un gráfico complejo que había creado mostrando los flujos de dinero. Es una operación sofisticada de blanqueo de capitales que sirve a lo que parece ser una red de distribución de drogas de nivel medio que opera en toda la costa. Ricardo se involucró hace unos 3 años, probablemente a través de algunos de sus contactos comerciales más turbios. Al principio era pequeño, unos pocos miles aquí y allá lavados a través de los ingresos legítimos del club. Pero se volvió codicioso, o la gente con la que trabajaba se volvió más exigente, y la operación se expandió. Señaló una nueva sección de su gráfico donde aparecía el nombre de mi esposa conectado a varias entidades corporativas. Hace unos 18 meses, Ricardo se dio cuenta de que necesitaba más capacidad para mover dinero. Y ahí es cuando tu mujer entró en escena. Se habían conocido en algún evento y al parecer el romance comenzó poco después. Pero Elena no era solo una pareja romántica. Era una oportunidad de negocio. Su posición en la agencia de relaciones públicas y sus contactos inmobiliarios, dije, viendo a dónde iba esto. Exactamente. Ella tiene acceso a registros de transacciones, documentos de cierre, información de clientes. Empezó a crear venta fantasma. Un comprador supuestamente adquiría un apartamento de lujo por $500,000. El dinero fluía a través de las cuentas de la empresa y luego salía por el otro lado pareciendo ingresos inmobiliarios legítimos.
El efectivo real provenía de los contactos criminales de Ricardo, y la tajada de Elena era sustancial. Miré los números que Lucía había compilado, las sumas que Elena había cobrado por su participación, y sentí algo frío asentarse en mi estómago. Esta no era una mujer que hubiera sido seducida o manipulada. Esta era una mujer que había visto una oportunidad de lucrarse con el fraude y la había aprovechado con ambas manos, usando su matrimonio conmigo como cobertura y mi reputación como exmilitar para añadir legitimidad a sus actividades. Falsificó firmas, dije, no como una pregunta. Múltiples veces. Nombres de clientes en documentos que nunca vieron. Sellos notariales que fueron completamente fabricados. Autorizaciones de transferencias bancarias de las que los supuestos remitentes no sabían nada. Tu mujer no es una víctima de la manipulación de mi marido, señor Torres. Es una participante activa en múltiples delitos graves. Y por lo que puedo decir de sus comunicaciones, ella ha sido la que ha presionado para expandir la operación y aumentar los beneficios. Pensé en los comentarios de Elena durante el último año, sus quejas de que no éramos lo suficientemente ambiciosos, sus indirectas de que deseaba que yo tomara más riesgos con mi negocio, sus sutiles críticas a mi mentalidad de Boy Scout cuando se trataba de ética y legalidad. Yo había pensado que simplemente estaba frustrada con el ritmo lento de construir riqueza legítimamente. Ahora entendía que me había estado comparando desfavorablemente con su amante criminal, encontrándome carente porque no estaba dispuesto a romper la ley por dinero. Ella cree que soy estúpido, dije en voz baja. Lucía me miró con algo parecido a la simpatía. Ella cree que eres predecible, lo cual interpreta como estúpido. Ve tu integridad como una debilidad, tu lealtad como ingenuidad, tu honestidad como una limitación en lugar de una fortaleza. Mi marido tiene el mismo punto ciego. Cree genuinamente que cualquiera que no engañe y robe es simplemente demasiado tonto para salirse con la suya. Entonces mostrémosles cómo se ve lo predecible cuando viene a por ellos. Pasamos las siguientes 4 horas desarrollando una estrategia, dividiendo responsabilidades basadas en nuestras respectivas habilidades y recursos. Lucía continuaría construyendo el caso financiero, documentando cada transacción y creando un rastro de evidencia que sería devastador en un tribunal. Yo usaría mis contactos y los recursos de mi empresa para aplicar presión sobre las operaciones comerciales de Ricardo, haciéndole la vida difícil de formas que parecerían inconexas pero que acumulativamente crearían una situación insoportable. Y cuando los hubiéramos debilitado lo suficiente, cuando estuvieran desesperados y cometiendo errores, traeríamos a las autoridades federales con un caso tan completo que ningún abogado podría sacarlos de él. Vamos a por Ricardo primero, dije, exponiendo el enfoque táctico. Él es el centro de la operación, el eje donde todo lo demás se conecta. Si podemos desestabilizar su negocio, la presión se transferirá a Elena, y ella empezará a cometer errores. Es lista, pero no está entrenada para situaciones de alta presión. Cree que es la persona más inteligente de la sala porque yo no hablo mucho, e interpreta el silencio como estupidez. Pero guardar silencio no es lo mismo que ser lento. Lucía asintió de acuerdo. El club es su principal fuente de ingresos, tanto legítimos como ilegítimos. Si Marea Negra deja de operar, toda su estructura financiera colapsa. Está apalancado hasta un grado extremo. Y la gente a la que le debe dinero no es del tipo paciente. No envían cartas de agencias de cobro. Envían a personas con métodos muy diferentes de recuperación de deudas. Tengo contactos, dije, de mi tiempo en el servicio y del trabajo que he hecho desde entonces. Personas que me deben favores, personas que son muy buenas logrando objetivos sin dejar huellas dactilares. Déjame hacer algunas llamadas. La belleza de haber pasado años en operaciones especiales es que construyes una red de contactos que son excepcionales en hacer las cosas y que tienen memorias muy largas cuando se trata de deudas de honor. Un inspector de bomberos llamado Pardo, que recordaba que yo lo había sacado de una situación muy mala durante una consultoría de seguridad hace unos años, encontró tiempo en su agenda extremadamente ocupada para realizar una inspección sorpresa en Marea Negra. La inspección fue exhaustiva, profesional y totalmente reglamentaria, que fue precisamente por lo que resultó tan devastadora. El club, resultó, tenía 17 violaciones separadas del código de incendios, incluyendo salidas de emergencia bloqueadas, cobertura de rociadores inadecuada y sistemas eléctricos que prácticamente suplicaban empezar un incendio. Las violaciones eran lo suficientemente graves como para justificar el cierre inmediato pendiente de remediación, y el cronograma de remediación, me aseguró Pardo con una cara completamente seria, iba a ser bastante extenso dada la magnitud de los problemas. Los distribuidores de licores de Ricardo recibieron soplos anónimos sobre su historial de pagos de fuentes que no pudieron rastrear, específicamente sobre el patrón de pagos atrasados,
cheques devueltos y contabilidad creativa que se había ocultado con encanto y promesas durante demasiado tiempo. 3 proveedores importantes terminaron sus contratos en la misma semana, citando preocupaciones sobre la estabilidad financiera y el riesgo reputacional. Sin alcohol, una discoteca es solo una habitación cara con un buen sistema de sonido. El equipo de seguridad del club, varios de los cuales yo había trabajado profesionalmente a lo largo de los años y que tenían un respeto genuino por lo que yo había logrado en el servicio, decidieron de forma independiente y simultánea que habían encontrado mejores oportunidades de empleo en otros lugares. Presentaron sus renuncias el mismo día, dejando a Ricardo sin el personal experimentado que había mantenido Marea Negra funcionando sin problemas y que había mantenido las diversas actividades ilegales debidamente ocultas de la observación casual. Marea Negra no simplemente cerró. Se desangró, perdiendo fuerza por múltiples heridas. Cada una aparentemente inconexa con las demás. Cada una explicable como simple mala suerte o infortunio empresarial. Pero el efecto acumulativo fue devastador. Y en 2 semanas, el club que había sido la joya de la corona del imperio de Ricardo Casal era un edificio oscuro con un aviso de cierre en la puerta y una pila creciente de problemas legales. Elena llegó a casa esa primera semana más tensa que un resorte. Su compostura habitual se estaba agrietando bajo la presión. Podía verlo, pero fingí no notarlo. Me gritó por dejar un vaso en el fregadero, por no responder a un mensaje de texto lo suficientemente rápido, por existir de formas que de repente parecían irritarla más allá de la razón. La observé caminar por nuestra hermosa y fría casa con sus muebles minimalistas, sus ventanales panorámicos y su completa ausencia de calidez. La vi hacer llamadas telefónicas en tonos apagados cuando pensaba que yo no estaba prestando atención. La vi beber más vino de lo habitual, dormir menos y saltar cada vez que su teléfono vibraba con una nueva notificación. ¿Problemas en el trabajo? Pregunté durante la cena una noche, con mi voz llena de inocente preocupación. El esposo devoto preocupado por su esposa estresada. Nada que no pueda manejar, dijo ella. Pero sus ojos estaban asustados de una manera que nunca había visto antes. Y me di cuenta de que, a pesar de toda su inteligencia, ambición y disposición para romper la ley, Elena nunca había estado realmente en peligro antes. Había vivido toda su vida en la zona cómoda donde las consecuencias eran teóricas, donde las leyes eran sugerencias que se aplicaban a otras personas, donde su belleza, encanto y astucia siempre serían suficientes para sacarla de cualquier situación. Estaba a punto de aprender lo que se sentían las consecuencias reales, y descubrí que estaba deseando ver su educación. Ricardo se dio cuenta de que alguien lo estaba atacando porque la naturaleza coordinada de sus problemas era demasiado precisa para ser una coincidencia. No era estúpido, aunque fuera lo suficientemente arrogante como para pensar que podía robar a la gente y seducir a sus esposas sin consecuencias. Empezó a buscar enemigos con los recursos y la motivación para orquestar un ataque tan sistemático a su negocio. Su sospecha aparentemente recayó primero en algunos de sus asociados criminales, lo que llevó a algunas conversaciones muy tensas que monitoreamos por diversos medios, pero finalmente su atención se volvió hacia otro lado. Presionó a Elena para acelerar las transferencias de dinero, para mover más efectivo más rápido, para llegar al punto en que ambos pudieran desaparecer antes de que todo colapsara por completo. Elena, entrando en pánico bajo una presión que nunca había experimentado, tomó una decisión que yo había estado esperando con la paciencia de un cazador que sabe exactamente a dónde irá finalmente su presa. Solicitó el divorcio. Los papeles llegaron un jueves por la mañana, entregados por un agente judicial de aspecto nervioso que claramente esperaba algún tipo de reacción violenta y se sintió aliviado cuando simplemente firmé los documentos con una expresión neutral. La demanda era agresiva, diseñada por un abogado costoso para infligir el máximo daño. Alegaciones de abuso emocional y comportamiento controlador, demandas de la mitad de mi negocio y la congelación inmediata de mis cuentas mientras el tribunal resolvía las cosas, peticiones de posesión exclusiva de la casa y una pensión compensatoria temporal a un nivel que habría quebrado a la mayoría de la gente. Era un ataque preventivo diseñado para bloquear mis activos antes de que pudiera protegerlos. Para establecer una narrativa de victimismo que hiciera que Elena pareciera simpática y yo pareciera el villano. También era una confesión de desesperación, porque no solicitas el divorcio de forma tan agresiva a menos que sepas que algo malo se avecina y quieras agarrar todo lo posible antes de que llegue. Esa noche, alrededor de las 2 de la mañana, alguien lanzó un cóctel molotov por la ventana del almacén de equipos de mi empresa en el polígono industrial. El incendio resultante fue controlado rápidamente. El daño se limitó principalmente a humo, cristales rotos y algunas carcasas de plástico derretidas en equipos que ya debían ser reemplazados. Pero el mensaje era claro, entregado en el lenguaje universal de la violencia.
Ricardo Casal había decidido que la ofensiva era mejor que la defensa, y quería que yo supiera que podía alcanzarme cuando quisiera. Me quedé entre los escombros a la mañana siguiente, respirando el olor acre de los materiales quemados y el caucho derretido, inspeccionando daños que me costarían tiempo y dinero pero que no me quebrarían. Y sentí algo que me sorprendió. No fue miedo, ni ira, ni siquiera el cálculo frío que había sido mi estado por defecto desde que descubrí la traición de Elena. Lo que sentí fue satisfacción, porque Ricardo acababa de cometer un error táctico grave. Había escalado el conflicto a un nivel donde mis opciones de respuesta se expandían dramáticamente y me había dado la justificación que necesitaba para traer armas mucho más pesadas. Saqué mi teléfono y llamé a Lucía. Es hora, dije. Contacta con tu amigo de la policía judicial. Dales todo lo que tenemos. La investigación federal sobre Ricardo Casal por blanqueo de capitales, fraude y otros delitos financieros tardaría meses en desarrollarse plenamente y años en pasar por el sistema judicial. Pero la belleza de nuestro enfoque era que no necesitábamos que el caso concluyera para que fuera efectivo. Solo necesitábamos que comenzara. En el momento en que los agentes empezaran a hacer preguntas, en el momento en que las citaciones empezaran a volar, en el momento en que el nombre de Ricardo apareciera en cualquier tipo de documento oficial relacionado con actividad criminal, su mundo se contraería a un espacio muy pequeño y muy incómodo. Sus asociados criminales se distanciarían de inmediato porque nadie quiere estar conectado con alguien a quien la policía está investigando activamente, especialmente personas cuyas actividades comerciales no soportan un examen cercano. Sus contactos comerciales legítimos se evaporarían por la misma razón, porque la asociación con un sospechoso de blanqueo es veneno para cualquiera que se preocupe por su reputación. Sus opciones legales se reducirían a contratar abogados caros y esperar lo mejor, mientras que sus opciones ilegales desaparecerían por completo a medida que la gente que había usado sus servicios decidiera que ahora era más un lastre que un activo. Pero antes de que la maquinaria judicial pudiera ponerse en marcha, antes de que se emitieran las órdenes y se realizaran los arrestos, yo quería una cosa más. Quería que Elena se ahorcara con sus propias palabras ante una cámara, de una manera que demoliera cualquier simpatía que pudiera generar en el tribunal de familia y asegurara que su narrativa de victimismo cuidadosamente construida nunca sobreviviera al contacto con la evidencia. Envié un mensaje a través de mi abogado de divorcio proponiendo una reunión de acuerdo. Estaba dispuesto, transmitió mi abogado en un lenguaje cuidadosamente elaborado, a hacerle a Elena una oferta muy generosa, un pago sustancial en efectivo, más de lo que le correspondía legalmente bajo cualquier interpretación razonable de la ley de bienes gananciales, a cambio de que ella se marchara discretamente, sin reclamaciones sobre mi negocio y sin más dramas. Presenté la oferta como agotamiento, como un deseo de simplemente terminar con toda la situación fea, como un reconocimiento de que pelear nos costaría a ambos más que acordar. Conocía las debilidades de Elena, codicia, arrogancia y un desprecio hacia mí que aparentemente había estado cultivando durante años. Vería mi oferta como una confirmación de su creencia de que yo era blando, estúpido y fácil de manipular. Vendría a la reunión pensando que estaba tratando con un hombre derrotado, listo para pagar cualquier precio por la paz. Bajaría la guardia, confiada en su superioridad, y diría cosas que nunca debería decirle a alguien a quien subestimaba. Nos reunimos en un reservado de un restaurante exclusivo del centro, el tipo de espacio discreto donde la gente adinerada realiza los negocios que no quiere que otros observen. La sala tenía paneles de madera oscura, una iluminación suave y una puerta que cerraba con la firmeza suficiente para dar la ilusión de privacidad. Elena llegó luciendo perfecta como siempre, con su cabello rubio impecablemente peinado, su maquillaje preciso y su atuendo costoso proyectando exactamente la imagen de mujer profesional exitosa que quería que el mundo viera. Tenía una grabadora de voz en su bolso de diseño, lo cual yo sabía porque Diego había interceptado sus comunicaciones con su abogado discutiendo exactamente esta estrategia. Planeaba grabarme admitiendo cosas que pudieran usarse en mi contra, haciendo declaraciones que pudieran retorcerse como evidencia del abuso que había fabricado, diciendo cualquier cosa que pudiera fortalecer su posición en el proceso de divorcio. Lo que ella no sabía era que yo tenía una cámara oculta en el botón decorativo de mi camisa y un micrófono inalámbrico oculto en mi gemelo. Un equipo tan sofisticado que podría haber sido de dotación militar, porque esencialmente lo era. Diego tenía fuentes que declinó identificar y la tecnología que proporcionaron capturaría todo lo que sucediera en esa habitación con una claridad cristalina. Me alegra que podamos hablar como adultos civilizados, dijo Elena mientras se acomodaba en su silla frente a mí, con su sonrisa cálida y confiada, la sonrisa de una mujer que creía que ya había ganado. Sé que esto ha sido difícil para ambos, pero no hay razón para que no podamos terminar las cosas de forma amistosa. Solo quiero que esto termine, respondí, dejando que mis hombros se hundieran ligeramente,
dejando que el agotamiento se filtrara en mi voz, interpretando el papel del marido derrotado que ella esperaba ver. Puedes quedarte con el dinero. Ya no me importa. Solo necesito que firmes los papeles y te vayas, y así ambos podremos seguir con nuestras vidas. Ella se rió. Realmente se rió, y algo en su rostro cambió cuando la máscara que había estado usando durante años empezó a resbalar. La expresión agradable se desvaneció, reemplazada por algo más duro, algo despreciativo, algo que sospeché que estaba mucho más cerca de la verdadera Elena que la esposa amorosa que yo creía conocer. Siempre fuiste demasiado blando, Javier, demasiado confiado. Pasé años viéndote dar tumbos pensando que todo estaba bien, pensando que teníamos este matrimonio perfecto, pensando que realmente me importaba tu pequeño negocio de seguridad y tus amigos aburridos y tus patéticos sueños de clase media. Y todo el tiempo yo estaba construyendo algo mejor. Las transferencias, dije, guiándola suavemente a donde necesitaba que fuera, manteniendo mi voz confundida y herida. Los honorarios de consultoría que salían de nuestras cuentas, eso era parte de tu plan. Se reclinó en su silla, disfrutando del momento, disfrutando de la oportunidad de contarme finalmente lo lista que había sido mientras yo era demasiado estúpido para notarlo. Mi plan. Por favor. He estado dándote vueltas desde que nos casamos. ¿Crees que esas firmas en esos documentos de propiedad eran legítimas? He estado falsificando nombres durante 1 año y medio, firmando tratos que nunca existieron, creando papeleo para ventas que nunca ocurrieron, y nadie siquiera miró 2 veces porque iban a sospechar de la perfecta directora de Relaciones Públicas casada con el condecorado veterano. Hizo un gesto expansivo, animándose con el tema, su desprecio por mí aparentemente demasiado fuerte para contenerlo más tiempo. ¿Sabes cuál es tu problema, Javier? Sigues las reglas. Juegas limpio. Crees que la honestidad y el trabajo duro son suficientes para salir adelante en este mundo, y por eso siempre serás pequeño. Ricardo entiende cómo funciona el juego en realidad. Ricardo entiende que el dinero va a las personas que están dispuestas a tomarlo, no a las que esperan educadamente a que alguien se lo entregue. Así que el dinero de nuestras cuentas, incité, eso iba para Ricardo. Por supuesto que iba para Ricardo. Él necesitaba capital. Yo tenía acceso a capital y tú estabas demasiado ocupado jugando a los soldaditos y dirigiendo tu pequeña empresa de vigilantes jurados como para notar que tu esposa estaba haciendo algo significativo con su vida. Sonrió, y no fue una sonrisa agradable. La belleza de todo fue usar tu reputación, el héroe militar honesto, el dueño de negocio confiable casado conmigo. Hacía que todo lo que yo hiciera pareciera legítimo. Fuiste la tapadera perfecta, Javier, y nunca lo supiste. Se inclinó hacia adelante, con los ojos brillantes por la emoción de poder finalmente presumir de su astucia ante alguien, incluso si ese alguien era la víctima de sus esquemas. Me estás dando este dinero porque eres débil. Podrías pelear, pero no lo harás porque no tienes lo que hay que tener. Al igual que no tuviste lo que hay que tener para mantenerme interesada, para ser el tipo de hombre que importa. Ricardo entiende la ambición. Ricardo entiende el poder. Tú entiendes seguir órdenes y proteger las cosas de otras personas. La dejé hablar durante otros 15 minutos, haciendo preguntas confusas ocasionales que la incitaban a elaborar exactamente cómo había manipulado documentos, falsificado firmas, creado transacciones fantasma y ayudado a Ricardo a blanquear dinero a través de tratos inmobiliarios falsos. Lo explicó todo con el orgullo de alguien que ha logrado algo ingenioso y finalmente tiene una audiencia para apreciarlo. Nunca consideró ni por un momento que su audiencia pudiera estar capturando cada palabra incriminatoria para su uso posterior. Cuando finalmente terminó, satisfecha con su actuación, me levanté sin firmar nada y salí de la habitación. Detrás de mí, la oí llamarme confundida, preguntando a dónde iba, exigiendo saber qué estaba pasando. Pero no me di la vuelta. No quedaba nada que decirle. Elena me había dado todo lo que necesitaba, entregado envuelto en el lazo de su propia arrogancia, y ahora lo único que quedaba era dejar que las consecuencias que se había ganado finalmente la alcanzaran. La grabación fue enviada a mi abogado de divorcio esa misma tarde, con copias al agente de la policía judicial con el que Lucía había estado trabajando y al colegio de abogados para una eventual acción contra el abogado de Elena, quien aparentemente la había estado asesorando sobre cómo destruir pruebas. Mi esposa acababa de confesar múltiples delitos graves ante una cámara mientras intentaba simultáneamente grabar una conversación que me hiciera quedar mal. Y la ironía de su situación era tan rica que casi sentí lástima por ella. Casi. La temporada de temporales en el Mediterráneo no es una metáfora ni una forma de hablar.
Es un recordatorio anual de que los seres humanos somos pequeños y temporales, y que la naturaleza eventualmente cobrará cualquier deuda que creamos haber evitado. La tormenta que entró en la costa valenciana 3 semanas después de mi reunión con Elena no fue el huracán más grande registrado, pero fue lo suficientemente fuerte como para justificar órdenes de evacuación para las zonas costeras bajas, incluyendo el distrito del puerto donde Ricardo Casal guardaba su yate de 15 metros, el barco que probablemente planeaba usar para su escape cuando todo se desmoronara. Ricardo ya había visto lo que se le venía encima, aunque no pudiera leer todas las palabras con claridad. Sus cuentas estaban congeladas pendientes de la investigación. Su club estaba cerrado indefinidamente. Sus asociados criminales habían dejado de devolverle las llamadas, lo que en su mundo significaba que ya estaba muerto para ellos, y posiblemente pronto estaría muerto en un sentido más literal si decidían que sabía demasiado para dejarlo andando por ahí. La policía le había dejado claro a través de varios intermediarios que estaban construyendo un caso exhaustivo contra él, que la cooperación podría ser su único camino hacia una sentencia medida en años en lugar de décadas. Su plan, tal como era, consistía en cargar el dinero en efectivo de su caja fuerte personal en su yate y desaparecer en el mar antes de que la tormenta que se aproximaba hiciera imposible la navegación. Capearía el temporal en algún lugar del norte de África o las islas, y luego se dirigiría a un país sin tratado de extradición donde el dinero que le quedaba pudiera comprarle un exilio cómodo, sino la vida glamurosa a la que se había acostumbrado. No era un buen plan, pero era el único que le quedaba, y la desesperación convierte en necios a los hombres astutos. Me paré en la azotea de un aparcamiento con vistas a la marina, observando a través de binoculares de alta potencia mientras Ricardo corría por el muelle hacia su yate bajo la tormenta incipiente. El viento ya aullaba, lanzando la lluvia horizontalmente a través del paseo marítimo, y los barcos se sacudían contra sus amarres como caballos intentando escapar de un incendio. Ricardo llevaba una gran bolsa de deporte que probablemente contenía más dinero en efectivo del que la mayoría de la gente vería en toda su vida. Corría torpemente contra el viento, enfocado enteramente en llegar a su barco y escapar antes de que fuera demasiado tarde. Los agentes de la policía judicial surgieron de los edificios circundantes como fantasmas materializándose de la lluvia, con sus chaquetas oscuras azotadas por el vendaval, las placas visibles y las armas desenfundadas con la competencia casual de las personas que hacen esto para ganarse la vida. Ricardo los vio y realmente intentó correr. Realmente pensó que podía sprintar pasando agentes entrenados y llegar a su barco y de alguna manera navegar hacia un temporal, lo que te dice mucho sobre cómo el miedo había comprometido su juicio. Un agente lo derribó con un placaje que habría ganado una ovación en cualquier estadio, lanzándolo de cara contra el hormigón mojado del muelle. La bolsa de deporte se reventó con el impacto, esparciendo fajos de billetes por la superficie resbaladiza por la lluvia, los billetes revoloteaban en el viento como pájaros verdes escapando de una jaula. Los agentes no se molestaron en perseguir el dinero. Tenían preocupaciones mayores, como asegurar a un sospechoso que se retorcía y gritaba y trataba de culpar a todos menos a sí mismo por su situación actual. Incluso desde mi distancia, incluso a través de la lluvia y el viento, incluso con los truenos retumbando sobre la bahía, pude oír a Ricardo gritando mientras forzaban sus brazos detrás de su espalda y cerraban las esposas. Fue Elena. Chillaba, con la voz quebrada por el pánico. Ella lo planeó todo. Puedo probarlo. Tengo documentos, grabaciones, todo. Ella me manipuló. Ella me obligó a hacerlo. Yo soy la víctima aquí. La vendió en menos de 30 segundos, sin que siquiera se lo pidieran, sin esperar a hablar con un abogado, sin ningún pensamiento de lealtad o compañerismo o el futuro romántico que supuestamente habían estado planeando juntos. Tiró a Elena bajo el autobús, pasó por encima de ella y luego puso el autobús en reversa para otra pasada. Todo antes de que los agentes hubieran terminado de leerle sus derechos. Los vi arrastrarlo hacia un vehículo oficial que esperaba. Vi los restos de su fondo de escape dispersarse por el muelle y hacia el agua agitada, y no sentí nada más que la fría satisfacción de un objetivo alcanzado. La tormenta estaba empeorando, el tipo de clima que la gente sensata observa desde el interior con una copa en la mano, pero me quedé en esa azotea unos minutos más, dejando que la lluvia empapara mi chaqueta, dejando que el viento desgarrara mi ropa, sintiéndome vivo de una manera que no me había sentido desde que descubrí la traición de mi esposa. El arresto de Elena se produjo a la mañana siguiente, después de que el temporal hubiera pasado y el sol emergiera para iluminar los escombros esparcidos por la ciudad. Estaba dando una rueda de prensa, nada menos, de pie frente a un fondo profesional con el logotipo de su agencia, hablando sobre su nuevo desarrollo de lujo y las oportunidades de inversión que representaba. Llevaba un traje de color crema que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de la gente.
Su cabello y maquillaje estaban perfectos a pesar del caos de la tormenta del día anterior. Proyectaba confianza, éxito y confiabilidad con cada palabra cuidadosamente elegida. Los agentes entraron unos 5 minutos después de empezar su presentación, moviéndose a través de la pequeña multitud de periodistas e inversores con el propósito inconfundible de las personas en misión oficial. Elena los vio venir y observé cómo su expresión pasaba por la confusión, luego la preocupación, luego un destello de miedo rápidamente suprimido. Luego la esperanza salvaje y desesperada de que estuvieran allí por alguien más, por cualquier otra persona. Algún error que se aclararía en momentos y le permitiría volver a su actuación. Cuando pusieron sus manos en sus brazos y empezaron a recitar las palabras familiares sobre derechos, silencio y abogados, cuando las cámaras que se suponía debían capturar su triunfo profesional empezaron a capturar su destrucción profesional, ella miró a la multitud con la expresión de alguien cuyo mundo acababa de terminar sin previo aviso. Yo estaba de pie al fondo de la sala, junto a Lucía, y Elena nos encontró de inmediato. Su rostro perfectamente compuesto se retorció en algo feo, algo crudo y desesperado que nunca había visto antes. Toda pretensión de civilización y sofisticación fue despojada por el pánico de enfrentarse finalmente a las consecuencias que nunca había creído realmente que la alcanzarían. Javier. Gritó mientras los agentes la guiaban hacia la puerta, sus tacones enganchándose en la alfombra, su bolso de diseño cayendo de su hombro. Javier, tienes que ayudarme. Todo esto es un error. Un terrible error. Iba a contártelo todo. Lo juro. Puedo explicarlo si me das una oportunidad. Por favor, Javier. Te amo. Tienes que creerme. Me di la vuelta y salí por la salida lateral. Lucía iba a mi lado, ninguno de los dos hablaba. No había nada que decir, ninguna respuesta que dar, ningún reconocimiento que otorgar. Elena había tomado sus decisiones, cada una de ellas, con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo y a quien estaba lastimando. Había mirado nuestro matrimonio y decidido que valía menos que el dinero, menos que la emoción, menos que el placer de creer que era más lista que todos los que la rodeaban. Ahora iba a vivir con las consecuencias de esas decisiones en un centro penitenciario durante mucho tiempo. El juicio fue más rápido de lo que esperaba, principalmente porque la confesión grabada de Elena hizo que el caso de la fiscalía fuera casi vergonzosamente fácil de probar. Su abogado intentó varias defensas, alegando coacción, alegando capacidad disminuida, alegando que ella era una víctima de la manipulación de Ricardo. Pero el vídeo de ella presumiendo de sus crímenes mientras se burlaba de la inteligencia de su marido no cayó bien al jurado. Tampoco el testimonio de Ricardo, entregado a cambio de una sentencia marginalmente reducida, en el que describió en detalle cómo Elena se le había acercado con el esquema de blanqueo de capitales. Como ella había sido la fuerza impulsora detrás de la expansión de la operación. Como ella había presionado constantemente para fraudes más ambiciosos incluso cuando le había expresado preocupaciones sobre ser atrapados. Ricardo recibió 14 años, que su abogado calificó de excesivos y el fiscal de apropiados dada la magnitud de sus crímenes. Sería elegible para la libertad condicional en unos 10 años si se portaba bien, lo que significaba que tendría casi 60 años cuando saliera. Su aspecto perdido, su dinero desaparecido, su reputación destruida más allá de cualquier posibilidad de recuperación. Elena recibió 9 años, lo que ella gritó que era injusto cuando el juez anunció la sentencia, alegando que había sido tratada con más dureza por ser mujer, porque había confiado en el hombre equivocado, porque el sistema estaba diseñado para castigar a las personas que se atrevían a ser ambiciosas. El juez escuchó su arrebato con la paciencia cansada de alguien que ha oído cada excusa y justificación imaginable, y luego hizo que la retiraran de la sala cuando no dejaba de hablar. Asistí a ambas audiencias de sentencia, sentado en la última fila, observando a las personas que me habían traicionado enfrentar finalmente la rendición de cuentas. Elena me vio ambas veces, y ambas veces intentó captar mi mirada, intentó comunicar algo, una disculpa, una explicación o una manipulación continuada. Pero la miré como si estuviera hecha de cristal. La mujer que yo había amado, o que creía haber amado, se había ido. Tal vez nunca existió en absoluto. Lo que quedaba era solo una extraña que había robado años de mi vida y que ahora pasaría años de la suya pagando por ello. La casa se vendió rápido a pesar del escándalo unido a sus antiguos dueños, o quizás debido a ello. Algunas personas se sienten atraídas por la notoriedad, y una casa donde se había planeado un caso de fraude federal aparentemente tenía un cierto glamour oscuro para el comprador adecuado. Tomé las ganancias, pagué a los abogados y resolví las diversas complicaciones legales que surgen cuando tu cónyuge resulta ser un criminal. Y lo que quedó, lo invertí en expandir Seguridad Torres hacia mercados en los que antes había dudado entrar.
Lucía y yo cenamos una vez, aproximadamente un mes después de la sentencia, en un restaurante tranquilo lejos de los lugares donde pudiéramos ser reconocidos. Hablamos sobre el caso, sobre lo que habíamos logrado juntos, sobre el extraño vínculo que se forma entre personas que han sobrevivido a algo difícil. Me dijo que se mudaba a otra ciudad, empezando de nuevo en un banco diferente, construyendo una nueva vida que no incluyera la escena social de Valencia ni los recuerdos de su matrimonio con Ricardo. Podríamos seguir en contacto, dijo ella. Y hubo algo en su voz que sugirió que se refería a algo más que correos electrónicos ocasionales y tarjetas navideñas. Podríamos, asentí. Pero creo que ambos necesitamos tiempo para descubrir quiénes somos cuando no estamos tratando de destruir a alguien más. La persona que fui durante todo esto no es alguien que quiera ser para siempre, y sospecho que tú sientes lo mismo. Ella sintió lentamente, con comprensión en sus ojos oscuros. Probablemente tengas razón. Fuimos buenos socios para lo que había que hacer, pero eso no significa que seamos buenos socios para nada más. Nos despedimos en el aparcamiento, un breve abrazo entre dos personas que habían compartido algo intenso y que ahora se alejaban de ello. Y vi su coche desaparecer en el tráfico de la tarde antes de subir al mío y conducir hacia un apartamento que no me recordaba nada excepto el futuro que aún no había construido. 8 meses después del arresto de Elena, me paré en una playa cerca de Denia, viendo el sol ponerse sobre el mar en tonos naranja y rosa que parecían demasiado hermosos para ser reales. El agua estaba en calma. Los turistas se habían ido en su mayoría por la noche, y los únicos sonidos eran las olas suaves y el grito ocasional de una gaviota buscando una última comida antes de que oscureciera. Había recibido una carta de Elena esa mañana, reenviada desde mi antigua dirección a la nueva, escrita con la caligrafía cuidadosa de alguien que tiene mucho tiempo para practicar la letra. No la había abierto. No sabía si contenía disculpas o acusaciones, súplicas de perdón o justificaciones continuadas. Y descubrí que no me importaba. Lo que fuera que Elena tuviera que decir, cualquier explicación o arrepentimiento que pudiera ofrecer, pertenecía a un capítulo de mi vida que ya estaba cerrado, sus páginas selladas, su historia completa. Sostuve el sobre en mi mano, sintiendo su peso, considerando por un momento si la curiosidad vencería a mi indiferencia. Luego lo arrugué hasta formar una bola y lo lancé a las olas, observando cómo el papel se oscurecía, se hundía y desaparecía bajo la superficie. El mar se encargaría de él, lo descompondría, lo transformaría en algo irreconocible. De la misma manera en que el tiempo transformaría eventualmente mis recuerdos de Elena en algo en lo que pudiera pensar sin rabia ni dolor.